Bien, estamos de vuelta en blanco y negro. Quedamos en la conversación Es un anterior. programa sectario, o es blanco o es negro, Es no hay negro. medias No tintas. hay medias tintas. Así me decía un amigo, que por cierto fue diputado de Urba Salazar. Me acuerdo que una vez me reunió, en una reunión me dijo, mira Pedro, yo te voy a decir una cosa, o tú eres rojo o eres azul, pero no puedes ser de los dos. Entonces yo le digo, bueno, pero es que socialismo no es comunismo, y ni tampoco es capitalismo, es socialismo, le decía yo a él. Y el socialismo es el punto negro. El Yo socialismo, el punto nosotros centro. estamos haciendo, decía Chávez, que estamos construyendo el socialismo indoamericano. Americano, un Un proceso modelo nuevo, propio, autóctono, con nuestras propias características, que no copian ningún modelo, ningún esquema. Ninguno. Eso es lo fundamental. Y por la cuestión esta, como yo siempre he hablado cuando hablamos de la cuestión socialista, ¿no? Incluso hablo hasta la parte religiosa, como momento lo hablaba, ¿no? Que decía el único socialista es Cristo. Y cada vez lo decía. Y No, yo analizando el primer socialista. El primer socialista, tiene toda la razón. Era Cristo y tiene toda la razón. Y cuando uno lo lleva al ámbito religioso, incluso yo le decía, bueno, pero es que tú te pones a analizar todos los términos, ¿no? En nociología, que son estudios de posgrado, se está trabajando actualmente con ese descubrimiento de los modelos políticos, ¿no? Y se hablaba sobre ese socialismo representado con el color morado, ¿no? A veces yo me pregunto, bueno, no sé por qué utilizamos el rojo, ¿sabes? Porque cuando tú utilizaba el rojo, ¿no? Porque el rojo representa lo que es comunismo, y tú sabes que el azul representa lo que es capitalismo, izquierda y derecha, tal cual, ¿no? Pero la izquierda y la derecha y el punto medio, que es ese socialismo, ese proceso que Venezuela busca, ¿no? Y entonces para no copiarnos un comunismo, ni copiarnos un capitalismo, porque el capitalismo ya no sirve, eso ya lo conocemos nosotros de hace mucho tiempo. Entonces crear este nuevo proceso sobre eso. Entonces yo decía, claro, tú agarras el rojo y agarras el otro y sale el morado. Movimiento Electoral del Pueblo en una oportunidad, ¿verdad? Bueno, representaba los colores, yo los no lo colores veo de lo que era. tan simple, ¿no? Fíjate, yo creo que la revolución bolivariana, que desde un principio enalboró el color rojo, creo que tiene que ver un poco más con eso de estigmatizarnos en un rincón u otro, en un extremo u otro. Chávez fue un hombre que logró, como te decía en el segmento anterior, el despertar del pueblo, ¿no? Y ese despertar tiene multiplicidad y multifactoriedad de características, ¿no? Pero también multiplicidad de participación en cualquier cantidad de colores. Recordemos que cuando nosotros arrancamos en revolución, teníamos como aliado hasta el movimiento al socialismo, el MAS, arrancado. Había un conjunto de partidos que apoyaron al presidente Hugo Chávez, y que hoy muchos de ellos se mantienen, como el que tú nombrabas recientemente, el Movimiento Electoral del Pueblo. Pero yo creo que va un poco más allá, ¿no? De eso. Porque, ¿qué es la revolución? La revolución no es más que un conjunto de cambios profundos, de procesos, transformar esos procesos de manera radical para convertir todos esos elementos y todos esos procesos en herramientas para la satisfacción de necesidades del pueblo. Decía el Libertador que el mejor proyecto político era el que lograba la mayor suma de felicidad al pueblo. Y yo creo que eso es una de las cosas que enalboró el presidente Hugo Chávez cuando surge a la arena política. Y nosotros no podemos olvidar, Pedro, que nosotros tuvimos con Chávez una época espectacular. Si tú revisas cualquier índice económico, puedes ver cómo del 2005 al 2015 prácticamente fueron 10 años de mucha bonanza, de mucho crecimiento, tanto así como que logramos implementar un conjunto de misiones que nos permitieron dignificar al pueblo con vivienda, dignificar al pueblo con salud, dignificar al pueblo desde el punto de vista de la educación. Y bueno, fuimos logrando un conjunto de acciones que, si no se las recordamos a la juventud pudiera llegar a pensar que siempre habían existido. Pero yo no sé qué edad tienes tú, Pedro, pero por tu cana creo que está un poco 15. Tengo 15. más o menos en la edad mía, ¿no? Y uno tiene que recordar aquí lo que eran las luchas del pueblo por esas reivindicaciones. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un sector de la sociedad que fue excluido, humillado, maltratado, mancillado, como fueron los adultos mayores, bueno, tenemos que recordar que en tiempos de la Cuarta República, en este país, desde estos espacios en los que ahora está la Revolución Bolivariana, se ordenaba utilizar la ballena,
el rinoceronte, que eran instrumentos, vehículos de represión, instrumentados desde la Escuela de las Américas. ¿Para qué? Para presionar y para reprimir a los adultos y a las adultas mayores, para que no lucharan por sus reivindicaciones. Y hay que recordar cosas muy tristes. Eso se utilizaba agua, la carga que utilizaban esos instrumentos de represión era agua que era captada en el río Guaire. Imagínate tú lo que eso significa, Pedro. Cómo con esa agua putrefacta bañaban a los adultos y a las adultas mayores para que no reclamaran algo que era un derecho constitucional, que era su pensión. Pero si vamos a los otros extremos, porque a mí me gusta a veces también irme a los extremos, tú te vas a otro sector de la sociedad que no tenía derecho a absolutamente nada, que era una sociedad totalmente parcializada hacia ricos y pobres. Y los ricos eran pues los que podían acceder a las universidades, los que podían acceder a los mejores esquemas laborales, y se creó aquella odiosa meritocracia que operaba en empresas como la PDVSA. ¿Okay? Entonces ese sector de la sociedad era nuestra juventud. Nuestra juventud no tenía acceso a nada, absolutamente a nada, y estaban inclusive aquellos famosos comités, Pedro, y por eso te digo que a lo mejor te acordarás de los comités de los estudiantes sin cupo. Y esos comités de los estudiantes sin cupo no era más que gente que se reunía, muchachos que se reunían ante la expectativa de me gradué de bachiller, ¿qué hago ahora? ¿Cómo ingreso al mercado laboral? ¿Qué expectativa tengo? Hermano, lo que ha hecho la revolución bolivariana en esos dos aspectos, bueno, eso ha sido una cosa impresionante. Sin mencionar, ningún país del mundo asume lo que asumió la revolución venezolana. Y eso sin mencionar un sector que transversaliza todos los sectores, que es la visualización que le dio la revolución bolivariana a la mujer. ¿Qué era la mujer en tiempos de la Cuarta República? La que estaba en la casa atendiendo al marido, atendiendo a los muchachos y dedicándose a oficios del hogar. Esa era la mujer. Que es hoy en día la mujer venezolana, es la que está en la calle haciendo actividades para su comunidad, es la que está luchando por salir adelante, la que está luchando por sacar el hogar adelante, por mantener, por educar a sus hijos, por formar a sus hijos, por darle principios, valores. Entonces es como la revolución ha logrado que se avances significativos en la dinámica de la sociedad. Esa reivindicación no es más que un logro de la revolución bolivariana por visibilizar esos sectores que fueron invisibilizados durante los periodos de la Cuarta República. Algunos podrán decir que eso es un cliché, que hasta cuándo el discurso, pero nosotros, si no lo decimos, corremos el riesgo de que las generaciones nuevas piensen que todo lo que tenemos hoy en día, todos los logros que hemos obtenido, producto del sacrificio, del trabajo, de la lucha y de la visión bolivariana de darle a ese pueblo la mayor suma de felicidad posible, creen que eso ha sucedido así. Aquí habían sectores que eran totalmente invisibilizados, como por ejemplo las personas con discapacidad. Era un estorbo las personas con discapacidad. O sea, había que... bueno, lo que pasa es que el criterio del capitalismo era tan absurdo, Pedro, que si una persona estaba como tú y yo pasadito de los 40 años, entonces ya no nos contrataban en los empleos porque ya estábamos obsoletos. Entonces es la revolución bolivariana la que, pero como una persona que tiene 40 años, que apenas está acumulando experiencia, que apenas está en la flor de la vida porque tiene ya un conjunto de acciones que ha aprendido durante un aprendizaje durante toda su vida, ¿cómo lo vas a desechar? Es la revolución bolivariana la que los visibiliza, es la revolución bolivariana la que visibiliza. Es lo humanista de la revolución. Claro, porque nos integra y te da el real valor que tenemos todos y cada uno de nosotros en todos los aspectos. Yo creo que no hay un aspecto en el que no se pueda hablar. Si hablamos de COGEDE, por ejemplo, yo recuerdo en tiempos de un exgobernador, Johnny Llanes Rangel, todo aquel despliegue que se hicieron para los juegos nacionales. COGEDE, lo digo aquí yo, el mejor gobierno de todos los gobiernos que han pasado, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es el de Johnny Llanes Rangel. Y en cada programa ratifico lo mismo, digo los errores que hemos cometido nosotros los chavistas cuando hemos tomado el poder, ¿no? La cuestión es que tenemos que reflexionar, claro. Muchos amigos como el alcalde del municipio de San Carlos me dice, bueno, pero es que había bonanza en esta oportunidad. Claro, había bonanza, pero había gente que quería trabajar y que lo hacía bien. ¿Ves? Lo que pasa es que yo no le endoso
el tema de la bonanza al buen gobierno, porque en ese momento hubo bonanza en todo el territorio nacional y no todos los gobernadores hicieron lo que tenían que hacer, así que no, para mí no hay una relación directamente proporcional entre gobierno y recursos. Tú puedes tener mucha plata, pero si el gobernante no tiene la cualidad y la calidad para gobernar para su pueblo, lo que hace es dilapidar ese recurso. Entonces yo recuerdo, porque yo estuve, a mí no me lo contaron, yo estuve en la construcción, ¿okay? Yo era superintendente nacional de cooperativa para ese entonces y me tocó asistir al Estado y pude ver de primera mano lo que era la construcción que se estaba haciendo en esos momentos, que hoy en día se mantienen hoy por hoy. Inclusive después, durante todo este poco de años que llevo ya en la política, me ha tocado ir a quedarme en las villas, no sé cómo lo llaman ahora, en las villas deportivas que tienen allá. Entonces son espacios que se crearon para lograr ese coger de potencia, que quizás en otros momentos de esta historia contemporánea no se le ha sacado el mayor provecho posible. Bueno, ese es otro tema. Pero sí hay que resaltar como un elemento fundamental, que es la organización popular y el pueblo en buen criollo, gobernando, consustanciado con el gobierno y trabajando y siendo tomado en cuenta, puede hacer la diferencia entre un buen gobierno o un mal gobierno. Claro, la unión de esos dos. Vamos al corte, como dice el amigo, y ya regresamos con más de Blanco y Negro.